resucitar, tú reinas hoy en majestad, adoración solo para ti. Cristo, Cristo, vives en mí. Cristo, Cristo, vives en mí. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué gusto verles. Hoy iniciamos esta nueva serie y el título de nuestra serie es Las hormigas preparan. Y a lo mejor a algunos de ustedes o a muchos de ustedes les sorprendimos, a lo mejor levantamos curiosidad acerca del título de nuestra serie y de qué van a hablar en esta serie ahora, hablando de insectos, de pequeñitas criaturas que nuestro Dios creó. Bueno, el día de hoy quiero hablarle acerca de un principio en el cual es muy necesitado en nuestro mundo el día de hoy. Y cada vez que Dios empieza a través de su palabra a enseñar de este principio del cual voy a hablar hoy, Él, note usted, utiliza figuras, utiliza ejemplos de animales no grandes. De hecho, cuando nunca el Señor ha dicho, no lo veo en su palabra, decir, mira el elefante, qué grande y qué poderoso es, y aprende de él. No, tampoco leemos que mira el león, qué tan furioso y es, y mira que es el rey de la selva, y mira qué grande es, y aprende de él. No, no habla mucho de eso, ni siquiera de animales que consideramos fuertes, sino cuando quiere hablar del principio de sabiduría. Nuestro Dios habla siempre en referencia a tener atención, de poner nuestra atención y ver cómo pequeñitos animales son más sabios que los sabios. Y sabiduría es precisamente de lo que vamos a hablar en esta serie. Si bien puedo compartir un poquito acerca de este principio muy necesario en nuestra sociedad. Lo necesitamos, no sé usted si puede entender, en nuestros gobiernos hay personas muy preparadas, hay personas con mucho conocimiento, pero a veces parece ser que hay una ausencia de sabiduría. Y déjeme decirle, hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y podemos ver líderes, no solamente en el gobierno, pero líderes en educación, líderes en todo aspecto de la vida, en medicina, en todo aspecto podemos ver liderazgo, inclusive en la iglesia. Y déjeme decirle algo, y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero hay mucho conocimiento que adquirimos a través de leer, a través de educación, de ir a la escuela, de grados que cursamos, de seminarios que tomamos, y hay mucho conocimiento, pero en mucho liderazgo, en todo círculo social del mundo, hay una ausencia de sabiduría. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Puede decir un amén? Porque hay una diferencia muy grande. Conocimiento, le digo, lo adquirimos a través de libros, ir a la escuela, educación, muy bueno. Necesitamos eso, pero sabiduría es algo que nosotros adquirimos, es algo que nosotros aprendemos, conocimiento, pero sabiduría solamente la podemos recibir de parte de Dios. Esa es la manera que podemos adquirir sabiduría. No la compramos en ningún supermercado, no la compramos en el eBay, nada más. La podemos adquirir cuando estamos en esta relación con nuestro Dios y podemos pedir sabiduría de Él. Y le digo, hay una diferencia muy grande en ese aspecto porque
¿qué es conocimiento? Le decía, es aprender, es adquirir todas estas educación a través de libros, pero sabiduría, damas y caballeros, es precisamente la aplicación del conocimiento que adquirimos. Y hay un gran hueco a veces en liderazgo de poder aplicar eso. Y cuando hablo liderazgo, no solamente hablo en liderazgo en puestos, pero aún nosotros como padres tenemos conocimiento, pero necesitamos con nuestros estudiantes, necesitamos también combinar sabiduría. Y cuando podemos tener la habilidad de traer una conversión entre conocimiento y sabiduría, es algo muy benéfico, es algo muy poderoso para todos nosotros, poder entender que van de la mano conocimiento y sabiduría. Muchas personas, le digo, puestas en autoridad, a veces parece ser que carecen de esa sabiduría. Y podemos adquirir títulos sobre títulos en nuestro currículum, pero a veces sabiduría estamos muy necesitados de ella. Entonces, quiero más que nada desafiarle en poder pensar cómo es que nuestro Dios nos ayuda a poder tomar de ejemplo estas pequeñitas criaturas que Él creó. Como son, el día de hoy voy a hablar de la hormiga. La hormiga, usted las conoce, andan en nuestra yarda, a veces se meten hasta la cocina de nuestra casa. Siempre andan ocupadas, siempre andan buscando. Nunca he visto a una hormiga sentada en un sillón viendo televisión. No sé usted, ni siquiera sentada comiendo lo que está almacenando. Siempre está activa, siempre está moviendo, siempre está buscando, siempre está encontrando. Ahí usted las conoce, si ha sabido. De hecho, las hormigas son, nosotros, Dios es tripartito, es decir, es Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros como humanos somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y las hormigas son tripartitas, tienen cabeza, tórax y abdomen. Ese es un chiste, perdón. Pero puede reírse o puede llevarlo a casa, ¿ok? Pero como sea, perdón. Pero las ves bien ocupadas siempre buscando, haciendo. Y de hecho, tan ocupadas están las hormigas que inclusive tienen tiempo para asistir a nuestro picnic. ¿A poco no? ¿Las has visto? Tan ocupadas que están, pero siempre las encuentras, siempre hacen tiempo para asistir a nuestros picnics. Y aún sin que les hayas invitado, vienen. Siempre andan moviendo, siempre andan. Y Dios dice, aprende de ellas. Y eso es lo que voy a hablar esta tarde en uno de nuestros textos, ahorita en un momento. Pero no sé si le ha pasado a usted esto, pero es muy frecuente, me pasa a mí. A veces, hablando de conocimiento en contra de sabiduría, en una comparación, a veces sé lo que tengo que hacer. A veces sé la confrontación que tengo que tener con algún miembro de mi familia, con algún amigo, con alguna persona. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si le ha pasado a usted, no muchas veces sé qué hacer, perdón, no cuándo o cómo hacerlo. Si conocimiento es saber qué hacer, sabiduría es cómo hacerlo, cuándo hacerlo y también si debo de hacerlo. Si debo de confrontar a una persona, ¿cómo la debo de confrontar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué tono de mi voz? ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que voy a presentar con esta persona? Cuando a veces tengo que tener alguna confrontación, le digo, con algún familiar, algún amigo, alguna persona, que es difícil. Es difícil, a veces no quieres esas confrontaciones y tenemos conocimiento, sabemos lo que debemos de hacer, pero sabiduría habla, damas y caballeros, en cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y eso es en lo cual necesitamos, no sé usted, pero a mí me pasa mucho. A veces cuando llego a hablar con una persona, y muchas de las veces tenemos que tener cuidado y necesitamos sabiduría para poder llegar al meollo del asunto. Y no quedarnos con el 2% de todo lo que hablamos
y quedarnos con el 2% y haber hablado el 98%, pero sabemos que el 2%, ¿sabía usted que es la cosa más importante? Y a veces retiramos de esa plática habiendo hablado 98%, pero el 2% vamos en el carro y decimos, como no terminé de decir esto que es lo más importante. Y a veces muchas de las veces necesitamos sabiduría de Dios para saber, no qué, pero cómo, cuándo, si es que debo, de qué manera lo voy a presentar. Y le digo, necesitamos de esa sabiduría, porque a veces le digo, olvidamos hablar el 2% y decimos, me faltó eso. Y cuando nosotros tenemos la habilidad de poder venir a una confrontación y poder hablar, no nada más el 98%, pero aún las cosas más difíciles, el 2%. Ya sea con su cónyuge, ya sea con su compañero de trabajo, ya sea con sus empleados, ya sea en cualquier círculo social en el cual estemos, de poder decir, ¿sabes qué? Pedí de Dios sabiduría y tuve la habilidad. ¿Y no es hermoso? Cuando vas a una confrontación y es tan difícil, pero Dios te da sabiduría de saber cuándo, saber cómo presentar el caso, y al final puedes ver las dos partes. Hay algo hermoso, de lo que parecía algo incómodo, pero lo llegamos a hablar. Hay un fruto hermoso de paz, de prosperidad y poder avanzar en cualquier que sea nuestra relación. De hecho, la escritura lo pone de esta manera en Santiago 1:5: si alguno carece, si alguno le falta, si alguno no tiene sabiduría, pida a Dios. Y Dios nos invita a pedirle. Y me encanta, una de las cosas que me encanta de Dios desde que dice en esa escritura en Santiago 1:5, el cual dará abundantemente. A mí me encantan las cosas que son abundantes. No sé usted, le dije de una vez cerca de cuando era niño que mi hermana me estaba vacilando y yo quería una naranja, y después no quería una naranja, quería todo un costal de naranjas. Me encantan las cosas abundantes, no sé usted, pero de lo bueno me gusta mucho. Pero ¿sabía usted que Dios nos da en abundancia sabiduría para crear nuestros hijos, para correr nuestro negocio, para relacionarnos con otras personas, para, no se diga aún más, para hacer ministerio? Como parte del cuerpo de Cristo, de poder avanzar y lograr las cosas a las cuales Dios nos llamó a hacer. Y le digo, dice en Santiago, pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Me encanta porque muchas de las veces he tratado de hacer cosas que he fallado. No he sabido usar sabiduría muy bueno, pero mi Dios viene con nosotros y nos dice, pídeme sabiduría y te voy a dar abundantemente y sin reproche. Significa que no te voy a reclamar los errores que hiciste en el pasado. No te los voy a reclamar. Ven, pídeme, te voy a dar y no voy a reprochar. Porque muchas de las veces pensamos de ponerle a Dios un carácter como el de nosotros, ¿verdad? Es que ya no le voy a pedir a Dios sabiduría porque fallé en esto, y a lo mejor Dios me va a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Y te dije que lo hicieras, si no lo hiciste, entonces ahí te las arreglas como tú puedas. No, damas y caballeros, tenemos un Dios el cual nos da abundantemente sabiduría sin reproche. Es algo que me encanta. Y de hecho, cuando veo la vida de los insectos, en este caso de la hormiga, quiero animarle a ver nuestro texto en el libro de sabiduría, Proverbios capítulo 30. Si tiene una Biblia, ábrala por favor en los versos 24 al 28, y quiero que lea conmigo. Si no lo tiene su Biblia, si trae su iPad, su teléfono celular y lo trae electrónica, ábrala por favor. Si trae una Biblia convencional aún mayor, puede tomar subrayar algunas cosas. Pero note usted, aquí lo tengo en las pantallas también para todos ustedes. Note usted lo que el Señor nos dice a través de su palabra en este libro de sabiduría, el libro de Proverbios. Dice, hay 4 cosas muy pequeñas en la tierra, pero que son más sabias que los sabios: las hormigas, ejército nada fuerte, pero que en el verano almacena su comida. Y si usted a lo mejor tiene una versión que yo no escogí, por el cual rima con mi título, las hormigas preparan. Cuando hablo de la palabra almacenar, es precisamente preparar.
Y ese es nuestro título. ¿Y sabía usted que me encanta cuando la escritura habla de almacenan o preparan y dice las hormigas no son fuertes? De hecho hay una versión que me encanta, dice las hormigas son un pueblo no fuerte. Y lo relaciona curiosamente como pueblo, como personas. Y muchas de las veces pensamos, qué curioso que la Biblia relaciona a las hormigas como personas o como un pueblo. ¿Sabía usted que el Señor cuando nos da su palabra nunca pone cosas de relleno? Nunca, cuando la palabra de Dios ha sido inspirada divinamente. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una inspiración de Dios, no hay rellenos de palabras, hay un significado, hay un propósito en el cual Dios dice, las hormigas son un pueblo, las hormigas no son tan fuertes y las hormigas almacenan. Y me encanta porque le digo, estas hormiguitas, estos animalitos que vemos, pues realmente no son fuertes, vamos y a veces las pisamos sin querer, queriendo. Y no voy a repetir al Chespirito porque ni aprendí de él, nada más que a veces se me chispotea. Pero mi punto es que estos animalitos en relación no son fuertes. No son, es como aquel elefante que llegó al lago y estaba tomando agua y viene y se paró en un hormiguero, en una colonia de hormigas y se le suben todas las hormigas y empieza el elefante a sacudirse con toda su fuerza y todas salen volando, todas las hormigas que habían trepado encima del elefante, excepto por una que le quedó en el cuello del elefante. Y todas las demás estaban tiradas, recuperándose y la ven y le gritan, ahórcalo, ahórcalo, a la yugular, pénselo. Pero mi punto es, la escritura tiene un propósito. Cuando dice, son personas, es un pueblo que prepara. Note usted, dice, los damanes, ejército sin recursos, pero que ponen su casa en la roca, las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en perfecta formación. Verso 28, y la araña, que se puede atrapar con la mano, pero se halla en el palacio del rey. El día de hoy vamos a hablar de la hormiga. Y eso es lo único que es fascinante cuando empiezas a leer y investigar lo que hace una hormiga. ¿Sabía usted que una hormiga en relación, la Biblia dice no es fuerte, pero en relatividad, ¿sabía usted que una hormiga puede levantar 20 veces su peso? Es decir, uno de nosotros en relación podríamos levantar, si tuviéramos la fuerza de la hormiga, un elefante africano. Ahora, no solamente eso, el tiempo de vida de la hormiga es de unos 2 meses realmente. La mayoría de las que son obreras, 2 meses, pero en tan corto tiempo completan tantas cosas. Y es lo que puedo ver de las hormigas, tienen estas capacidades y se han descubierto inclusive más de 10,000 diferentes especies de hormigas. Y le digo, siempre están ocupadas, siempre andan haciendo algo y aún tienen tiempo para visitar nuestros picnics. Pero el día de hoy quiero rápidamente, conforme la escritura nos habla, nos dice que aprendamos de la hormiga, que aprendamos sabiduría, saber qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer las cosas, si debo de, cuándo lo debo de hacer. Vamos a aprender algo de sabiduría de estos pequeñitos animalitos que son las hormigas. Número 1, tenemos que aprender que ellos son una sociedad. Es decir, son un pueblo. Es decir, entienden el principio de vivir en unidad y con propósito. En su corta vida le decía, ellas tienen una aventura, tienen un empuje de vivir con propósito porque así fueron diseñadas. Su instinto es trabajar, mover. Nunca he visto una hormiga perezosa. Siempre están trabajando, tienen un gran sentido, le decía, de unidad y de propósito. Y yo creo que como
hijos e hijas de Dios, como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo, creo que eso es lo que debemos de ver, aprender de la hormiga, cómo vive, con un sentido de unidad y de propósito. ¿Sabía usted que hay algo que nos une a todos nosotros? Si hay algo que nos une una vez que hemos conocido a Cristo Jesús, es de que todos podamos tener ese sentido de unidad y de propósito de que toda persona en este planeta lleguen a conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe de unir. A las hormiguitas las une el sentido, el propósito de almacenar, de trabajar. Y creo que nosotros debemos de vivir con este sentido de propósito, de unidad en nuestra vida. Y las une. De hecho, usted puede ver, si investigas un poquito más. El otro día estuve trabajando y en mi trabajo secular fui atrás de una yarda donde estaba un artefacto de comunicaciones en la cual manejo, y alguien había puesto un plywood, un pedazo de madera. Lo moví. Quisiera haber enseñado este video. Eran miles, eran a lo mejor millones de hormigas. Estaban todos moviéndose por todos lados, pero vivían bajo a ese pedazo de madera. Y usted puede ver, investigar, hay ciudades, colonias de hormigas que viven en unidad y viven con propósito. Efesios capítulo 4 me habla acerca de que hay algo que Dios ha hecho, y es que y de hecho Él ha creado unidad y nos manda a usted y a mí a guardar la unidad en el vínculo de la paz. No uniformidad. Dios no está muy interesado a que todos nos vistamos igual, a que todos hablemos igual, a que todos pensemos igual. De hecho, Dios ama nuestra unidad en medio de nuestra diversidad. Estoy de acuerdo con personas que a veces no tienen el mismo pensamiento que yo tengo, y ¿sabes qué? Puedo seguir teniendo una amistad con ellos. Hey, respeto, ¿me respetas? Qué bueno. El otro día tuve la oportunidad de predicarle a un musulmán. Me impresionó porque no me interrumpió, me dejó y estaba dentro de mí. ¿Qué hago? Como que el Espíritu Santo me decía, pues ¿cómo que qué haces? Si no te interrumpe, adelante. Y le hablé de Cristo Jesús y la redención que hay en Él. Pero mi punto es, hey, no compartimos el mismo pensamiento. Dios no nos llama. Ya déjame ir más un poco a nosotros como iglesia. A veces tiene usted una manera diferente hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, aquí en Mera Iglesia le digo a personas, a mí tampoco me gustan algunas cosas, pero sabes que respeto tu forma de pensar, tu forma de ver, pero aquí hay algo a lo cual hay un principio, aquí hay una meta. Todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito, y quiero animarte a que te unas a la unidad, que te unas a la visión que tenemos para afectar un tipo de personas que a lo mejor no han sido alcanzadas de otra manera. El único corazón, pero respetamos. Ahora, Dios no nos quiere que pensemos igual, que nos vistamos igual, que hablemos igual. Él ama nuestra unidad, que la guardemos en medio de nuestra diversidad. Y es lo que puedo ver, las hormigas, siendo un pueblo, no solamente eso, pero las hormigas se comunican. Dicen que hay este químico que dejan tras de ellas, en la cual les ayuda a las demás y a ellas mismas a saber regresar a la colonia, a saber regresar al hormiguero, o les ayuda a poder comunicar dónde está la comida. Y es interesante. Un día compramos a mi hijo Steven le llamaban un farm egg. Una granja de hormigas. No sé si a sus hijos está fascinante. Es una cajita transparente y le hacen callejones, túneles, y luego dijo, ¿y dónde están las hormigas? Y dice, no, vas y lees la caja como todo, tienes que seguir instrucciones. Dice, escribe a este correo y para que te manden tus hormigas. Ok, bueno. Mandas el correo, ¿y qué crees? Llegan en el correo, en un tubito así, y luego las pones ahí, y es interesante, es fascinante. Le animo que si no lo tienes y tienes hijos chiquitos, anímalos a ver eso. Es fascinante cómo ellas se comunican. Nunca ves a una hormiga peleando con otra. El Señor habla en su palabra y dice, aprende sabiduría. No solamente se congregan, viven en unidad, con propósito, pero se comunican. Una hormiga nunca asume algo. ¿Sabía usted que el 80% de la falla de negocios
han descubierto que es por falta de comunicación. Le digo por experiencia. Trabajo para una compañía de comunicaciones y muchas de las veces nos estiramos los pelos de las cabezas porque nunca no hay una comunicación y proveemos comunicación. Es interesante. El 80% de la falla de compañías es por falta de comunicación. ¿No lo ves en las hormigas? Se comunican. Una hormiga nunca asume, una hormiga comunica. Y a veces decimos, es que, ¿cómo es de que fallamos y no me entendiste? Bueno, es que yo hablé, pero es que nunca comunicamos. A veces asumimos, pero no comunicamos. Le pasó al apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 2, creo, habla cuando él les había dicho a la iglesia, voy a regresar, a animarles, nada más voy a este otro viaje y regreso y les animo. ¿Qué crees? El apóstol Pablo nunca llegó y la iglesia se molestó. No cumple su palabra, dijo y no hizo, no sé si lo podemos confiar otra vez. Esa es mi versión, pero en otras palabras. Y Pablo no sabían ellos que el apóstol Pablo había estado a punto de morir, siendo perseguido. Pero estaban molestos ellos. El apóstol Pablo dice, ni siquiera preguntaron si estaba bien. Ni siquiera recibí una carta, ni una ayuda, ni un ¿qué tal? Y ellos estaban molestos. El apóstol Pablo estaba molesto, en otras palabras. Ellos estaban correctos porque no había cumplido su palabra. Él estaba correcto porque no habían sabido de él. Ellos estaban incorrectos porque no le dieron el beneficio de la duda. Él estaba incorrecto porque también no consideró algunas otras cosas. Pero todo fue por falta de comunicación. Le digo, las hormigas son sabias, comunican. Y creo que como pueblo de Dios, en nuestra tarea de ir y avanzar en ministerio necesitamos saber comunicar. Cooperan ellas también, cooperan. Hay un gran sentido de cooperación. ¿Ha visto alguna hormiguita con un pedazo de pan y llega la otra? No le echa carrilla. A ver, ni puedes, no comió frijoles. Decíamos así. No viene y le critica. Cuando la ves a un pedacito de una hormiga con un pedacito de pan, está tratando de empujarla. La otra viene, no le critica, no le echa carrilla, sino que viene y ¿qué es lo que hace? No pelea, viene asombrosamente sabio. Le empieza a ayudar. Y empiezan las dos, y viene la otra, y viene la otra, y vienen en un ratito un montón de hormiguitas. Levantan, he visto en la calle, en la banqueta, levantar hasta pedazos de lombrices, ¿verdad? De esas que salen en la mañana. Ahora sí que, como dice el dicho, en inglés, se dice que el pájaro madrugador se come la lombriz. No, viene siendo la hormiga madrugadora, se come la lombriz. Pero mi punto es, ya me desvié, perdón. Mi mente va por ir por allá, pero mi punto es, vienen y se cooperan. Hay cooperación, hay un propósito, el cual Dios nos ha llamado como seguidores de Cristo. Y algo que podemos aprender de la hormiga, y es poder cooperar. Aquí está mi segundo punto. No nada más es una sociedad, pero hay una preparación. Almacenan o preparan. Es interesante, estaba preguntándole a mi esposa, nunca he visto varios tipos de cuchillos, muchos cuchillos, a lo mejor nada más sé un cuchillo, dos tipos de cuchillo, el cuchillo que corta y el cuchillo que corta pan. Esos son los únicos que conozco, pero aquí entre Mera Iglesia hay un chef que sabría lo que estoy hablando mucho mejor, pero hay un cuchillo que le llaman el pear knife o el cuchillo de preparación. Es uno cortito así, que se usa precisamente para esculpir, para cortar, para preparar comida. Y es interesante porque es precisamente lo que es la palabra, preparar. De antemano, hacer algo que va a beneficiar a algo o a alguien después. Y las hormigas preparan. Se pasan todo el verano, dice la Escritura, preparando para una almacén. ¿Y saben algo curioso? Que las hormigas preparan. Inclusive en este corto tiempo que tienen de vida, preparan sabiendo que a lo mejor ellas no van a comer de eso que están almacenando, pero están preparando para su familia. Es interesante.
es sabio. Ese cuchillo, tengo una hermana mi hermana Leti, agarra una manzana, esas rojas bonitas, y agarra este cuchillo de preparación y empieza a esculpir un cisne de eso. Ustedes algunos a lo mejor lo han visto en el Facebook o en algún lado, no sé, pero cuando lo vi dije, wow, ese es un talento, tienes que ir a los talentos de América, ¿verdad? América busca talento o algo porque ese es asombroso. Pero lo haces y se ve bonito un cisne y vas para alguien más venir y disfrutar. Y lo ven ustedes cuando van de vacaciones a los cruceros, a los hoteles, estas grandes figuras que los chefs hacen, todo por usar un cuchillo que prepara. Cuando yo he tratado de hacer eso, nomás me sale un tipo ganso, no un cisne, pero un tipo ganso. No, ni lo he tratado, ni lo intentaré, es mucho arte eso. Pero mi punto es, preparan. Tenemos que aprender de ellos. ¿Sabía usted que servimos a un Dios el cual preparó? No tenemos a un Dios que reaccionó. No tenemos a un Dios que respondió porque ¿sabía usted la relación que hay entre Génesis y Apocalipsis? Me encanta. En Génesis capítulo 3, pecado vino al mundo. Y si Dios no hubiera preparado, si Dios hubiera nada más reaccionado, me imagino que hubiera dicho Dios, mira que ya pecó el hombre, ya falló. Oh no, ¿ahora qué voy a hacer? Miguel, Gabriel, vengan todos los ángeles, mientras ponen pausa ahí en la humanidad. Y Dios tiene una junta muy acalorada porque pecado entró en el mundo. Dios no reaccionó, Dios preparó. Apocalipsis capítulo 13, creo es el verso 8, dice que Jesús es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos un Dios que prepara, un Dios que tiene visión hacia el futuro, y la hormiga es lo que hace. Tiene esta providencia, es ver antes de que suceda. Y la hormiga es sabia y prepara. Es por eso que nosotros, cuando entendemos que algo va a beneficiar a nuestra familia o a nosotros mismos en el futuro, es por eso que necesitamos preparar. Es por eso que encontramos empresas de seguros de autos, seguros de casa, seguros médicos, porque no lo necesito ahorita, pero a lo mejor lo voy a necesitar después. Es sabio. Y Dios nos habla en su palabra, aprende de la hormiga, que es más sabia que los sabios. Aquí está mi punto número 3 y final. Hay una perseverancia. La hormiga persevera. ¿Las ha visto usted? Salen en la yarda y vas podando con tu podadora y destruyes todo el hormiguero o la colonia. Y no tarda mucho en que vuelven a reparar eso que destruimos. De niños vamos, de repente, no sé si le pasó, nuestros estudiantes van y le pican y le pisan y no tarda mucho que vuelven a reconstruir el daño. Perseveran. Hay una perseverancia. No se quedan, ya tristes, bueno, ya. Y no solamente eso, a veces vamos con el bórax, ¿verdad? Ahí hay un tip para los que están batallando con hormigas. Le pones la caja, me dijeron, el bórax es bueno para las hormigas. No, puse toda la caja casi ahí en el sink de la cocina. Todo, no todo, ¿verdad? Pero le pongo, ¿qué crees? Sí, se van por un momento, pero después regresan. Destruyes un hormiguero en tu yarda y de repente, qué bueno, ya se fueron. Pero no, vas caminando y luego encuentras que hicieron otro en otro sector. ¿Cómo las voy a terminar? Porque perseveran, no se dan por vencidas. A lo mejor Dios te ha dicho hacer algo. A lo mejor Dios le ha dicho a usted, muchachos, damas, caballeros, les ha dicho, ¿sabes qué? No pares de orar por tu hijo, por tu hija que aún no conoce al Señor. A lo mejor te ha dicho, te he entregado este ministerio, te he entregado este trabajo, cúmplelo, hazlo. Dios ve potencial en esa providencia, el potencial que hay en usted, dama, caballero, que solamente usted va a poder alcanzar a un tipo de personas que nadie más lo vamos a poder alcanzar. Y a veces vienen estas circunstancias en nuestras vidas que decimos, ¿estará Dios conmigo? ¿Todavía tiene ese propósito para mí? Dios dice, claro que lo tengo. Persevera.
aún en medio de las dificultades. Ahorita fui animado por una pareja. Ella tuvo un dolor de espalda y me dice, ¿sabes qué? Tuve el dolor de espalda y dije, ¿sabes qué? A lo mejor no voy a la iglesia. No, sí voy a la iglesia y vamos a perseverar. Muchas de las veces a lo mejor Dios nos permite esas hostilidades en las cuales son pruebas para poder avanzar. De hecho, una de ellas fue a visitarla en el hospital y está ahorita aquí. Digo, wow, ¿cómo que estabas en el hospital y ahora aquí? Gloria a Dios por ello. Mi hermana Elizabeth y mi hermana María. Perdón, nunca trato de cuidar sus identidades. Perdónenme, no se enoje, discúlpeme. Pero me anima, me motiva como seguidor de Cristo. Y déjenme decirle algo, hormigas preparan, hormigas están a la orden y hormigas tienen perseverancia, perseveran. Tenemos a un Dios que nos ayuda a perseverar, a poder como hormigas. Nos da la habilidad de poder adaptarnos a cualquier circunstancia en la cual podamos estar. Ellas nunca renuncian, siempre perseveran. Y hay algo de valor en perseverar. Hay un premio que podemos alcanzar cuando perseveramos. Dios nos da día a día la oportunidad de poder disfrutar del beneficio de perseverar. De hecho, Gálatas habla una escritura cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y podemos aprender, damas y caballeros, algo importante de hormigas. Y para cerrar nada más, quiero hacerle una pregunta. ¿Puede ver usted los valores de que vemos el día de hoy de la hormiga en nuestras vidas? Podemos ver que podemos asociarnos, podemos ver que podemos preparar. Estamos viendo el valor de perseverar en nuestras vidas. Quiero animarle a considerar que hay una recompensa en sabiduría, hay una recompensa en poder perseverar y hay algo de valor en ello. Y podemos aprender este principio de las criaturas más pequeñitas que nuestro Dios ha formado y que sin duda Él quiere ver en nosotros. Y podemos ir de victoria en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que es fiel, Señor. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a no solamente ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Señor, oro que cada familia, oro que cada estudiante, oro que cada hombre, mujer en este lugar podamos, Señor, ir adelante. Señor, caminando, no solamente adquiriendo conocimiento, pero recibiendo de ti sabiduría para todo aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias por lo hermoso de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Padre, quiero orar esta tarde, si hay alguien aquí que nunca ha abierto el corazón para hacerte Señor y Salvador de la vida, que tú le des la fuerza esta tarde de hacer una oración sencilla como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados. El día de hoy, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te abro mi corazón. Te invito que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día. Ven y sé mi Señor. Gracias por tu sabiduría de poder aplicar el conocimiento de tu palabra a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.